Argentina no solo es tierra de tango y mate, también esconde rincones donde la oscuridad nunca se apaga. Desde la desolación del fin del mundo hasta las elegantes calles de la capital, el folclore y la historia han dejado cicatrices inmateriales. Hoy recorreremos los lugares más embrujados de la Argentina, donde los espíritus no necesitan invitación para cruzar. En Tierra del Fuego, donde el frío perfora los huesos y la civilización termina, se alza el antiguo penal. Construida en 1902, fue la Siberia argentina. Aquí la locura era una condena más. Presos aislados, castigados por el hielo y la desesperanza. Entre los muros caminó uno de los asesinos más aterradores del país, Cayetano Santos Godino, conocido como el Petizo Orejudo. Se dice que su espíritu, el de un niño atrapado en la maldad, vaga por los pasillos buscando a los guardias que lo torturaron. Pero el fenómeno más reportado es el de la celda fría. Turistas y ex guardias afirman sentir descensos bruscos de temperatura en una celda en particular, aunque el resto del bloque esté templado. En 2008, un grupo de visitantes juró haber visto al fantasma de un preso golpeando los barrotes antes de que la figura se disolviera en una niebla helada. El penal no es solo un museo, es una cripta energética. El aislamiento, la tortura y la muerte violenta crearon una impronta que el tiempo no ha podido borrar. Sus almas condenadas siguen esperando la liberación que nunca llegó. En el corazón de Buenos Aires se alza un monumento al misterio. Este edificio, terminado en 1923, no es un simple rascacielos. Es un templo, una representación arquitectónica de la Divina Comedia de Dante Alighieri. Sus cimientos representan el infierno, sus pisos intermedios el purgatorio y la cúpula el paraíso. Se dice que el palacio fue diseñado para albergar las cenizas de Dante, por eso está lleno de simbolismo oculto y cultista, pero con tanta dedicación a los reinos de la muerte. ¿Qué espíritus quedaron atrapados en el purgatorio de sus oficinas? El fantasma más famoso es el de un guardián nocturno que, según cuentan, se suicidó en los años 30. Los actuales vigilantes reportan ruidos de pasos en las escaleras de mármol después de la medianoche y ascensores que se activan solos en el piso 13, el inicio del purgatorio. La leyenda dice que él aún vigila el palacio, protegiendo los secretos de Barolo y Dante. La figura del vigilante, con su traje antiguo y su rostro sombrío, él es un inquilino eterno del purgatorio de Barolo. Dejamos los edificios para adentrarnos en la espesura del norte argentino. En las provincias de Tucumán y Salta, la leyenda del familiar no es un fantasma, es un demonio. Es la encarnación del pacto entre el diablo y los dueños de los ingenios azucareros. Este ente, a veces descrito como un perro gigante, una serpiente con cabeza humana o un monstruo sin forma, es el guardián oscuro de la riqueza. Su misión, garantizar cosechas abundantes a cambio de una vida humana por año. La leyenda indica que el familiar se lleva a sus víctimas al finalizar la cosecha. La gente de campo se encierra. Entonces eligen a aquellos que están solos en los caminos o que se atreven a vagar cerca de los cañaverales. El horror aquí es contractual, no es un accidente, es un intercambio. Y en la oscuridad, mientras el viento susurra entre las cañas, los campesinos de Tucumán saben que alguien tendrá que pagar la deuda de la abundancia. El cementerio de la Recoleta en Buenos Aires es una ciudad de mármol. Entre sus mausoleos se esconde una de las historias más trágicas, la de Rufina Cambaceres, enterrada viva en 1902. Rufina fue declarada muerta a los 19 años, pero días después de su entierro, los empleados del cementerio encontraron su ataúd abierto, con signos de haber sido rasguñado desde adentro. Rufina había despertado en la oscuridad solo para morir de un ataque de pánico. Su espíritu, atrapado entre la vida y la muerte, es uno de los más reportados en Recoleta. La describen como una joven vestida de época que flota sobre las aceras. Se cree que busca a alguien que la rescate de su destino o que simplemente intenta convencerse de que no está muerta. En el histórico barrio de San Telmo, en Buenos Aires, está la casa más estrecha de la ciudad, pero el verdadero misterio no es su tamaño, sino los oscuros rituales que se llevaron a cabo en su interior. La leyenda cuenta que en el siglo pasado,
El sótano de la casa mínima sirvió como refugio para una secta satánica menor que realizaba reuniones secretas y cultos con el objetivo de obtener riqueza y poder. Los vecinos reportaban cantos y olores extraños a medianoche, seguidos de un silencio total y espeluznante. Aunque la casa fue limpiada y restaurada, los visitantes reportan sensaciones de asfixia en el sótano y ven sombras fugaces de figuras encapuchadas. Es como si la intensidad del ritual hubiese dejado una huella que el tiempo y la luz no pueden borrar. En Villa del Parque se encuentra un castillo de estilo ecléctico adornado por extrañas gárgolas de animales que le dieron el apodo de Palacio de los Bichos. Fue un majestuoso regalo de bodas que un padre adinerado, Rafael Giordano, construyó para su hija Lucía. Pero la tragedia no esperó. La noche de la boda, al regresar de la celebración, el carruaje que transportaba a los novios fue embestido brutalmente por un tren cerca del palacio. Murieron instantáneamente, a solo metros de la casa que nunca habitarían. El padre devastado hizo algo inimaginable. El palacio fue cerrado y abandonado por casi 80 años, un tiempo donde el silencio fue reemplazado por lo inexplicable. Los vecinos reportaron durante décadas aullidos en la noche, puertas y ventanas que se abrían sin viento y figuras que, según se decía, eran los novios reviviendo su noche final. El espíritu del dolor y del amor trunco se quedó atrapado en el mármol que nunca se llegó a estrenar. Dejamos la capital para viajar a las sierras de Córdoba, donde se alza un monumento a la opulencia y el horror. Inaugurado en 1898, fue un paraíso para la aristocracia europea y argentina, un destino de turismo de salud que prometía curar la tuberculosis. Pero el Edén guarda una cicatriz histórica. Durante los años 30 fue frecuentado por simpatizantes nazis y se dice que hasta el propio Hitler planeaba refugiarse ahí. E incluso colgaron una foto en el lobby donde se les veía junto al mismísimo Adolf Hitler. La historia de terror, sin embargo, es aún más antigua. Sus pasillos helados son el hogar de varios espíritus. El más famoso es el de Ana Jaime de Abarca, una niña de 8 años que murió de tuberculosis en la habitación 105 en 1898. Visitantes nocturnos y guías afirman ver a la pequeña deambular por los pisos superiores o asomarse por la terraza. Aseguran ver sombras en los pasillos, escuchar voces en alemán y sentir que alguien los observa desde las habitaciones vacías. Hay quienes además buscan tesoros escondidos. La leyenda dice que los nazis guardaron importantes documentos o botines en los sótanos del hotel antes de la incautación estatal. El Edén es entonces la intersección de 3 horrores: la enfermedad incurable, el fanatismo político y las almas atrapadas. Por la montaña vamos al mar. En la costa de Mar del Plata, la leyenda más famosa es real: el Marcelina de Siriza, conocida como el barco fantasma. Este buque, de 90 metros, quedó abandonado en el puerto tras un incendio, pero el verdadero terror ocurrió en 1991. En junio de ese año, una tormenta feroz desató sus amarras. Sin tripulación, sin motor y sin timón, el barco abandonado navegó 15 kilómetros a la deriva. Atravesó la peligrosa zona de Cabo Corrientes y logró sortear las escolleras como si hubiera sido guiado por una tripulación invisible, hasta callar en la costa de Constitución. Los marplatenses juran que había un único tripulante a bordo, un perro al que llamaron el Tuque, que ladraba entre los hierros. Pero la gente de mar insiste en que las maniobras que hizo el barco solo pudieron ser obra de los espíritus de marineros ahogados reclamando su navío en la noche más oscura. La Salamanca no es un lugar, es un infierno bajo tierra. Se trata de una cueva oculta en los montes de provincias como La Rioja, que sirve como la corte y refugio del diablo. La Salamanca es el centro de magia negra y ritos. Aquí brujas, hechiceros y músicos buscan hacer pactos con el demonio. La entrada es para los valientes. El diablo, a cambio de talento, música, danza, sabiduría o riqueza, exige el alma del pactante o de un ser querido. Quienes se atreven a pasar cerca de estas cuevas de noche juran escuchar en las profundidades música folclórica lujuriosa y cánticos de mujeres. A diferencia de los fantasmas urbanos, la Salamanca es un terror activo, una fuerza maligna ancestral que aún hoy aterroriza a los pobladores de las zonas rurales.
Desde los secos fríos del penal de Ushuaia y la tragedia eterna de Recoleta, hasta el pacto demoníaco del familiar, hemos recorrido la geografía argentina y hemos confirmado que sus historias más oscuras no son cuentos de hadas. Con su historia profunda y sus viejas tradiciones, ese poder se siente más que en cualquier otro lado. Ahora te toca a vos. Contame cuál de estas historias te heló la sangre. Si el terror tiene un camino, nosotros estaremos acá para iluminar las sombras.